Maggie Portwood siempre se había considerado una mujer práctica, pero ni siquiera ella podía haber previsto que el crucero de lujo que había reservado hacía un mes se convertiría en una traición semejante. Al volver a casa después de un largo día en la Universidad de Seattle, donde enseñaba historia del arte, Maggie se anticipó a contarle a su marido su sorpresa. El crucero iba a ser su oportunidad de recuperar algo que había ido desapareciendo lentamente durante los últimos 3 años. En el vestíbulo de su casa de 2 plantas en Queen Anne, uno de los barrios más exclusivos de Seattle, Maggie se dio cuenta de que la costosa maleta de su marido había desaparecido. Terrence tenía que haber vuelto del trabajo a las 6 de la tarde, pero la casa estaba en silencio. Maggie intuyó que algo iba mal cuando vio que sus gemelos favoritos, que solo llevaba en ocasiones especiales, también habían desaparecido de la caja. «¿Terrence?», gritó al subir las escaleras. Silencio. Solo el tic-tac del reloj antiguo que habían comprado en su luna de miel rompía la quietud de la casa. En el dormitorio, Maggie se dio cuenta enseguida de que el cajón donde guardaba sus papeles estaba ligeramente abierto. El corazón le latió con fuerza. Dentro debía de haber billetes de crucero, 2 billetes de primera clase para un viaje de 8 días por la costa del Pacífico. Maggie había gastado sin dudarlo el dinero ahorrado con su último libro sobre los impresionistas. Este crucero iba a ser su nuevo comienzo. La caja estaba vacía. En el fondo solo había una breve nota escrita con letra familiar. «Gracias por los billetes. Necesito tiempo para pensar en nosotros. Te llamaré dentro de una semana». Maggie se hundió en el borde de la cama, apretando la nota en la mano. 15 años de matrimonio, 3 mudanzas, 2 abortos, innumerables compromisos. Todo se había reducido a esta nota descuidada. No lloró. Algo más crecía en su interior, una rabia fría y calculadora. El teléfono de Maggie sonó, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Elaine, su mejor amiga desde la universidad. «No te vas a creer lo que acabo de ver», empezó Elaine sin preámbulos. «Terrence en el aeropuerto. Y no estaba solo». Maggie respiró hondo. «Déjame adivinar. Rubia alta, de unos 25 años. ¿Cómo lo sabes?». Elaine sonó sorprendida. «Cheyenne Brody, la artista de su oficina, estaba decorando su nueva sala de conferencias». Hubo una pausa. «¿Lo sabías?». «Lo sospechaba. Ahora estoy segura». Maggie miró la nota que tenía en la mano. «Me ha robado los billetes del crucero. Probablemente estén de camino al puerto ahora mismo». «Dios mío, Maggie, lo siento mucho. ¿Quieres que vaya?». Maggie soltó una carcajada inesperada, un sonido áspero y amargo que la sorprendió a ella misma. «¿Sabes qué es lo gracioso, Elaine? Compré esas entradas para salvar nuestro matrimonio». Media hora más tarde, Elaine estaba en la puerta con una botella de vino y una caja de bombones. Ex modelo y ahora exitosa organizadora de eventos, Elaine siempre sabía cómo animar el ambiente. Se instalaron en el amplio salón de Maggie, cuyas paredes estaban decoradas con cuadros de artistas poco conocidos, pero con talento, una de las pasiones de Maggie. «¿Qué sabes del tal Cheyenne?», preguntó Elaine mientras rellenaba sus vasos. Maggie se recostó en el respaldo del sofá. «No mucho. Se licenció en la Escuela de Diseño de Rhode Island hace 3 años. Tiene talento, a juzgar por su trabajo. Terrence la invitó a diseñar la nueva oficina de su empresa de inversiones. La vi 2 veces en fiestas de la empresa. Ella lo miraba como si fuera un dios. Y él me presentó como un colega de la universidad». Maggie sonrió amargamente. «Debería haberlo sabido antes. ¿Por qué no dijiste nada?». Maggie se levantó y se acercó a la ventana. Fuera lloviznaba la típica lluvia de Seattle, convirtiendo la calle en una acuarela borrosa. Porque no quería creerlo, porque cada vez que notaba algo sospechoso, me convencía de que estaba exagerando. Porque... Se quedó callada buscando las palabras.
porque pensaba que si era una esposa lo bastante buena, lo bastante exitosa, lo bastante comprensiva, se quedaría conmigo. Elaine negó con la cabeza. La clásica luz de gas. Eres una experta analizando cuadros, Maggie. ¿Cómo pudiste no ver esas marcas? Probablemente porque no quería verlas, replicó Maggie en voz baja. Mi padre dejó a mi madre cuando yo tenía 12 años. Me juré a mí misma que no me pasaría a mí. Elaine se acercó y abrazó a su amiga. ¿Qué vas a hacer? Maggie se apartó y se secó los ojos. No lo sé. Divorciarme, obviamente. Pero primero... En ese momento volvió a sonar el teléfono de Maggie. Miró la pantalla y se quedó paralizada. Terrence. Con dedos temblorosos puso el altavoz. ¿Hola? Hola, cariño. La voz de Terrence sonaba anormalmente alegre. Siento la marcha tan repentina. Brian me ha llamado para unas negociaciones urgentes en Los Ángeles. Tendré que estar allí alrededor de una semana. Maggie se encontró con la mirada de Elaine. El rostro de su amiga se contorsionó de indignación. «¿Ah, sí?», dijo Maggie con calma, «y te llevaste mis billetes de crucero». Hubo una pausa al otro lado. «Ah, eso. Sí, pensé que ya que estaría en la costa, aprovecharía para relajarme. La empresa paga el segundo billete. ¿Y quién te va a hacer compañía?». Maggie mantuvo la voz firme, aunque por dentro estaba furiosa. «¿Qué? Nadie. Me voy sola. Escucha, te estoy perdiendo. Llamaré al hotel». La llamada se cortó. Maggie dejó el teléfono sobre la mesa y lo miró en silencio durante unos segundos. «Ese cabrón», siseó Elaine. «Ni siquiera ha podido inventar una mentira creíble». Maggie levantó lentamente la vista. Había algo nuevo en sus ojos. Determinación. «Llama a Winnie, Georgia y Beatrice», dijo sacando el portátil. «Diles que tenemos que vernos. Esta noche. ¿Qué vas a hacer?». Maggie abrió el sitio web de la compañía de cruceros. «Voy a comprar 5 billetes más para el mismo crucero». «¿5?». Elaine se sorprendió. «¿Por qué?». «Para nosotras 5», contestó Maggie tecleando rápidamente. «Tú, yo, Winnie, Georgia y Beatrice. Nuestro pequeño escuadrón de venganza». Elaine sonrió ampliamente. «Dios, Maggie, ¿hablas en serio?». «Por supuesto», asintió Maggie sacando la tarjeta de crédito. «Durante 15 años he sido la esposa perfecta, tranquila, comprensiva, siempre dispuesta a perdonar. Pero ahora», introdujo los datos de la tarjeta, «ahora quiero que él sienta lo que yo siento. Quiero que recuerde este crucero el resto de su vida». 3 horas más tarde, el salón de Maggie parecía un centro de mando. Winnie, psicóloga con 20 años de experiencia, estaba sentada en una silla tomando notas. Georgia, periodista de una publicación local, se paseaba por la habitación con una grabadora. Beatrice, abogada de empresa, estudiaba el acuerdo prenupcial de Maggie, y Elaine había organizado un buffet improvisado. «Así que», dijo Maggie mirando a sus amigas, «el crucero sale mañana a mediodía. Tenemos 5 camarotes en la misma planta que ellos. Ahora necesitamos un plan». «Antes de empezar», intervino Beatrice ajustándose las gafas, «¿estás segura de que quieres hacerlo? Podríamos reunir pruebas para el divorcio». Maggie negó con la cabeza. «No se trata de pruebas. Se trata de que me ha estado mintiendo durante años. Me convenció de que me lo estaba inventando todo. Quiero que sepa lo que se siente cuando se te cae el suelo bajo los pies. Y quiero que esa Cheyenne sepa también en qué se ha metido», añadió Elaine. «Podría ser tan víctima como tú», dijo Winnie. «Si te mentía a ti, probablemente le mentía a ella». Maggie pensó un momento. «Tienes razón. Deberíamos averiguar más cosas sobre ella». Georgia levantó la mano. «Déjamelo a mí. En los tiempos que corren, las redes sociales lo dicen todo sobre una persona». 20 minutos después, ya sabían que Cheyenne Brody, de 27 años, originaria de un pequeño pueblo de Oregón, se había graduado en una prestigiosa escuela de arte con matrícula de honor, pero seguía intentando abrirse camino en el mundo del arte.
Su obra, abstracta, colorista y emotiva, tenía potencial, pero no le reportaba ingresos estables. Un encargo de la empresa de inversiones de Terrence fue su gran oportunidad. «Mira», dijo Georgia mostrando la pantalla de su portátil. Hace 2 meses había escrito sobre conocer a un hombre increíble que entiende su arte. Hace 3 semanas sobre la dificultad de tratar con un hombre casado que no es feliz en su matrimonio. Y ayer se desplazó por la página sobre cómo a veces el destino nos da una oportunidad de ser felices y hay que tener el valor de aprovecharla. ¿Le había dicho que no era feliz conmigo? Maggie sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Una táctica clásica, asintió Winnie. Fingir que eres víctima de las circunstancias. Y seguro que le prometió el divorcio, añadió Beatrice. Todas lo hacen. Elaine aplaudió con fuerza. Estupendo, ahora ya entendemos la situación. Vamos a idear un plan. A medianoche, el plan estaba listo. A cada mujer se le asignó un papel en la próxima operación. Winnie, con su habilidad para caer bien a la gente, iba a ser la vecina ocasional encubierta, acercándose poco a poco a Cheyenne. Elaine asumió el papel de seductora que ponía a prueba la fidelidad de Terrence. Georgia, con sus dotes periodísticas, se hizo pasar por reportera de un periódico de cruceros y entrevistó a la pareja. Y Beatrice, con su aguda mente y sus conocimientos jurídicos, prepararía el escenario para la denuncia final. Maggie, por su parte, planeaba permanecer en la sombra hasta el momento decisivo, coordinando las acciones de sus amigos y recabando información. «Es como esas novelas de Agatha Christie que siempre lees», comentó Elaine cuando por fin estaban a punto de marcharse. «Solo que en vez de asesinato es traición». Maggie sonrió débilmente. «Espero que el desenlace sea igual de dramático». Cuando sus amigas se marcharon, Maggie permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando Seattle de noche. La ciudad brillaba con luces a través de la lluvia como un cuadro impresionista borroso. Durante 15 años había vivido a la sombra de aquel hombre, adaptándose a sus deseos, perdonando sus ausencias, creyendo en sus promesas. Ella había sido la que siempre cedía, la que temía perder. Y ahora, por fin sentía la libertad, la aterradora y embriagadora libertad de una mujer sin nada más que perder. «Disfruta del crucero, Terrence», susurró Maggie, mirando su reflejo en el cristal. «Va a ser un viaje que nunca olvidarás». La mañana de Seattle recibió a Maggie con una niebla húmeda que se cernía sobre la bahía de Elliott. Había estado despierta toda la noche y ahora, de pie junto a la ventana panorámica de su dormitorio con una taza de café negro cargado, sentía una extraña claridad. En momentos así, siempre pensaba en los cuadros de Hopper, figuras solitarias en espacios vacíos, congeladas entre el pasado y el futuro. El teléfono vibró. Un mensaje de Georgia. «He encontrado algo interesante. ¿Nos vemos en la Galería Vanguard a las 10?» La Vanguard Gallery estaba en el moderno barrio de Capitol Hill y era propiedad de Marcus Stein, amigo de Maggie desde hacía mucho tiempo. Si alguien lo sabía todo sobre los jóvenes y ambiciosos artistas de Seattle, ese era Marcus. A las 10:05, Maggie ya estaba subiendo los escalones del viejo edificio que albergaba la galería. Georgia la esperaba en la entrada, apretando contra su pecho una carpeta de cuero. «Tienes mejor aspecto del que esperaba», dijo la periodista dirigiendo a Maggie una mirada apreciativa. Maggie sonrió. A sus 40 años, seguía siendo delgada y elegante, aunque tenía arrugas en las comisuras de los ojos y los primeros hilos plateados en el pelo oscuro. «La furia es un excelente cosmético», respondió. «¿Qué has encontrado?» «Esperemos a Marcus. Él también aportará algo a nuestra investigación». Marcus Stein, un hombre alto y canoso con una españole, se reunió con ellos en su despacho de la primera planta de la galería.
La sala era un caos creativo, con bocetos y fotografías en las paredes, esculturas e instalaciones inacabadas por todas partes. «Maggie, cariño», la abrazó Marcus. «Georgia me ha contado tu situación. ¡Qué cabrón!». «Gracias, Marcus. Necesito información sobre Cheyenne Brody. ¿La conoces?». Marcus entrecerró los ojos. «Brody, sí, conozco a esa chica, con talento pero sin experiencia. Expuso en mi casa el año pasado en una exposición colectiva para jóvenes artistas. Vendió bien, por cierto. Necesito todo lo que sepas sobre ella». Marcus hizo un gesto a las mujeres para que se sentaran y sacó una carpeta del cajón de su escritorio. «Aquí está su carpeta». Se lo dejó cuando se presentó a la exposición de verano. Abrió la carpeta y mostró las coloridas y emotivas abstracciones. Sin duda tiene voz propia, atrevida, un poco ingenua, pero sincera. Maggie escrutó las obras. Los cuadros de Cheyenne eran realmente buenos. El derroche de color, las líneas contrastadas, el sentido de la composición. «¿Qué clase de persona es?», preguntó Maggie. «Ambiciosa», respondió Marcus de inmediato. «Un poco desesperada, ya sabes, el tipo de chica de provincias que viene a conquistar la gran ciudad. Es de un pueblo de Oregón y sus padres se oponían a su carrera artística. Fue a la escuela con una beca. Trabajó de camarera para pagar el alquiler hasta que recibió un encargo de una empresa». «La empresa de inversiones de mi marido», aclaró Maggie. «Ah, eso es», sacudió Marcus la cabeza. «Ya veo. Terrence siempre tuvo debilidad por los jóvenes talentos. ¿Qué más puedes contarme de ella?». «Está desesperada por obtener reconocimiento. No solo éxito, reconocimiento. Creo que es por su relación con sus padres». Marcus se frotó la barbilla, pensativo. La gente así suele buscar figuras de autoridad, mentores, mecenas, o hombres ricos y casados que prometan una montaña de oro, añadió Georgia secamente. Maggie miró pensativa las reproducciones de la obra de Cheyenne. «¿Sabe que está casado?». «Oh, desde luego», intervino Georgia abriendo su carpeta. «Encontré su blog. Es difícil amar a alguien que pertenece a otra persona, sobre todo cuando sabes que esa conexión hace tiempo que se ha convertido en una formalidad. Dice que entre ellos no queda más que el papel y la costumbre. Pero, ¿cuánto tiempo debo esperar?». Esto se había escrito hacía un mes. Maggie sintió que la sangre se le subía a la cara. «¿Le había dicho que nuestro matrimonio era una mera formalidad?». «Y eso no es todo», continuó Georgia. «Hace 3 semanas. Por fin, la luz al final del túnel. T ha dicho que ha empezado el proceso de divorcio. Pronto podremos estar juntos abiertamente. Estoy deseando que llegue nuestro viaje, nuestras primeras vacaciones de verdad juntos». Maggie se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. La vida bullía abajo. Los transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, ajenos al drama que se desarrollaba arriba. «No ha iniciado ningún procedimiento», dijo en voz baja. «Ni siquiera ha mencionado el divorcio». «Táctica típica de este tipo de hombres», comentó Marcus. «Dar a la amante la ilusión de intenciones serias para retenerla y al mismo tiempo mantener estable el matrimonio. Pero ¿por qué robarme las entradas?». Maggie se volvió hacia sus amigos. Podría haberse limitado a comprar otras nuevas. «¿Problemas financieros, tal vez?», sugirió Georgia. Maggie frunció el ceño. «No lo creo. Su paga extra de este trimestre debe de haber sido considerable». «Quizá no sea por el dinero, sino por el gesto simbólico», dijo Marcus pensativo. «Es como en las sociedades primitivas. Robas a tu rival y se lo das a tu favorito. Una forma primitiva de demostrar tu valía». Maggie sonrió amargamente. Qué noble por su parte robar a su mujer para impresionar a su amante. En ese momento sonó el teléfono de Georgia. «Es Beatriz», dijo la periodista mirando la pantalla. «Dice que ha encontrado algo importante». 1 hora más tarde, las 5 mujeres se reunieron en un café cercano a la galería.
Beatriz, siempre impecablemente vestida y organizada, parecía preocupada. He comprobado los estados financieros de Terrence que presentó para vuestra declaración de la renta conjunta, empezó la abogada, bajando la voz. Y las comparé con información de otras fuentes. ¿Y? Preguntó Elaine con impaciencia. Gasta mucho más de lo que gana, respondió Beatriz. En el último año sus gastos casi habían duplicado sus ingresos declarados. Maggie frunció el ceño. Es imposible. Siempre llevábamos cuentas separadas, pero el presupuesto total de la casa siempre iba junto. Porque tú cubrías la mayor parte de los gastos, explicó Beatriz. Sus honorarios por libros, conferencias, asesoramiento, y su dinero iba en la otra dirección. ¿A Cheyenne?, preguntó Winnie. No solo a Cheyenne. Restaurantes caros, joyas, fines de semana en hoteles. Y todo empezó mucho antes de que llegara Cheyenne. Maggie sintió que la invadía un entumecimiento. ¿Me estás diciendo? Me temo que Cheyenne no es la primera y probablemente tampoco la única, dijo Beatriz en voz baja. A juzgar por sus gastos, llevaba una doble vida desde hacía al menos 3 años. Se hizo un silencio pesado. Maggie recordó que hacía 3 años que habían empezado a aparecer las primeras grietas en su relación. Fue entonces cuando Terrence empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, se volvió irritable, distante. Debería haberlo sabido, susurró. Todas las señales estaban ahí. No te culpes, dijo Winnie con firmeza. La manipulación emocional funciona así. Te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Ahora quiero que pague por todo. Maggie apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Quiero que pierda todo lo que valora, su imagen, su libertad para mentir, su nuevo juguete. ¿Y Cheyenne?, preguntó Winnie. A juzgar por su blog, cree sinceramente que la quiere y que está planeando el divorcio. Maggie se ablandó un poco. Ella también es una víctima en esta historia, pero necesita saber la verdad. No voy a dejar que arruine la vida de otra mujer. Elaine dio una palmada, llamando la atención. Entonces, volvamos al plan. El barco zarpa mañana al mediodía y ya tenemos 5 camarotes en la misma cubierta que ellos. He actualizado nuestro plan, dijo Georgia, sacando su portátil. Teniendo en cuenta la nueva información. En la pantalla apareció un esquema detallado del crucero, con los camarotes, los espacios públicos y los horarios de las actividades marcados. Nuestro trabajo consiste en destruir sistemáticamente la ilusión que ha creado Terrence, continuó la reportera. Primero pequeñas dudas, luego grandes incoherencias y por último una revelación completa. He aquí un desglose de los papeles. Comenzó Georgia a mostrar diapositivas. Winnie, tú eres la vecina al azar. Tu trabajo es hacerte amiga de Cheyenne, ganarte su confianza. Utiliza tus habilidades como psicóloga para que empiece a dudar de las verdaderas intenciones de Terrence. Winnie asintió. Iré paso a paso. Solo una charla amistosa al principio, luego dejar caer algunas pistas, luego inconsistencias específicas en sus historias. Elaine, continuó Georgia, tú serás nuestra prueba de lealtad. Tu trabajo consistirá en averiguar lo fiel que es Terrence a su nueva aventura. Elaine sonrió. Me encantaría. Siempre pensé que era un pavo narcisista. Estaría bien demostrar que está dispuesto a engañar incluso a su amante. Beatriz, eres nuestra informadora. Estarás por aquí en los momentos adecuados y revelarás sin querer información sobre el verdadero estado de las cosas. Prepararé varios encuentros, Brigitte, asintió Beatriz con seriedad. Y tengo acceso a sus registros financieros que pueden resultar muy esclarecedores. Y yo, sonrió Georgia, seré la omnipresente reportera del periódico del barco. Eso me dará derecho a hacer cualquier pregunta y a estar donde haga falta. Maggie escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. El plan era bueno, meditado, escalonado, gradual.
No una venganza primitiva, sino una sutil operación psicológica. ¿Qué voy a hacer?, preguntó cuando Georgia hubo terminado su presentación. Eres nuestra coordinadora y la principal sorpresa, respondió la periodista. Observarás desde lejos, recopilarás información de todos nosotros y prepararás el acto final. ¿Y cuál será ese acto? Georgia sonrió significativamente. En todos los cruceros hay una cena del capitán, un acto formal la última noche. Todos los pasajeros en traje de noche, champán, brindis, el escenario perfecto para la revelación final. Maggie imaginó la escena. Terrence y Cheyenne vestidos de fiesta, disfrutando de la velada sin preocupaciones, y ella apareciendo como un fantasma del pasado. Algo en la imagen la inquietaba. No quiero un escándalo público, dijo lentamente. Sería demasiado predecible y humillante para Cheyenne. Estoy de acuerdo, la apoyó Winnie. Necesitamos algo más elegante. ¿Y si organizamos una reunión privada?, sugirió Beatrice. ¿Crear una situación en la que los tres estemos en el mismo sitio, pero sin público? ¿Como una invitación a una cata de vinos exclusiva para invitados especiales?, añadió Elaine. Puedo organizarlo a través de mis contactos. Y yo también me enteraré, por casualidad. Y vendré, añadió Maggie, y le brillaron los ojos. Imagínate su cara cuando nos vea a Cheyenne y a mí en la misma mesa. Y para entonces, continuó Georgia, gracias a nuestros esfuerzos, Cheyenne estará llena de dudas. Tu aparición será la última pieza del rompecabezas. Maggie asintió. Me parece perfecto, pero no quiero que se sienta víctima ni estúpida. Quiero que vea a Terrence como lo que es, un mentiroso y un manipulador. Y lo hará, le aseguró Winnie. Para entonces tendremos todas las pruebas para ella. Después de discutir los detalles, las mujeres empezaron a dispersarse. Beatrice fue a preparar los papeles legales para el divorcio, Georgia a recopilar un dossier sobre Terrence, Elaine a revisar su vestuario para la próxima misión. Maggie y Winnie se quedaron en la cafetería, pidiendo otra taza de café cada una. ¿Cómo te encuentras realmente?, preguntó Winnie cuando los demás se hubieron marchado. Maggie sonrió débilmente. Sabes, extrañamente, siento alivio, como si el peso que he estado cargando durante años hubiera desaparecido de repente. ¿Lo has sospechado durante mucho tiempo? Supongo que sí, pero no quería admitirlo. Mi padre dejó a la familia cuando yo tenía 12 años. Dejó a mi madre y a mis 3 hijos por una joven secretaria. Juré que no me pasaría a mí. ¿Y por eso hiciste la vista gorda ante lo evidente? Maggie asintió. Culpé de todo a su trabajo, al estrés, a la crisis de los 40. Incluso cuando encontré cheques extraños, números desconocidos en su teléfono, olí el perfume de otra persona. Me convencí de que todo tenía una explicación. Un caso clásico de negación, dijo Winnie en voz baja. Un mecanismo de defensa mental. Y ahora lo único que siento es rabia, admitió Maggie. No por la aventura, sino por las mentiras, porque me ha hecho dudar de mí misma todos estos años. Esa rabia es una reacción sana, asintió Winnie. Pero no dejes que te consuma por completo. Nuestro plan no es la venganza, sino la justicia y la liberación, y eso incluye a Cheyenne. Maggie miró pensativa por la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la calle en una acuarela borrosa. He visto su trabajo. Tiene mucho talento. Quizá después de todo esto pueda ayudarla con una exposición. Tengo buenos contactos en el mundo del arte. Winnie sonrió. Por eso te quiero, Maggie Portwood. Incluso cuando estás planeando una venganza, estás pensando en formas de ayudar a alguien. No exageres mi virtud, sonrió Maggie. Lo único que quiero ahora es ver la cara de Terrence cuando se derrumbe su castillo de naipes. Aquella tarde Maggie estaba sentada en su despacho, rodeada de cajas con cosas para el crucero. Sobre la mesa había 5 tarjetas de embarque, fruto de su generosidad y su sed de justicia. Afuera se oía el tamborileo de la lluvia sobre el tejado.
Abrió el portátil y se conectó a la red social de Cheyenne. En la página de inicio había una foto de una mujer joven, una rubia esbelta de expresivos ojos azules y sonrisa abierta. Demasiado joven, demasiado ingenua, demasiado confiada. «Te salvaré de él», pensó Maggie mirando la fotografía, «aunque aún no te des cuenta de que necesitas que te salven». El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El nombre de Terrence apareció en la pantalla. Maggie respiró hondo y contestó. «Hola», la voz de su marido sonaba tensa. «¿Qué tal estás?» «Bien», respondió Maggie con calma. «¿Cómo van las negociaciones en Los Ángeles?» Una pausa. «Están complicadas. Puede que tenga que quedarme más tiempo del previsto». «Tómate tu tiempo». Maggie se sorprendió de su propia calma. «Yo también tengo planes. Me voy a casa de mi hermana a pasar el fin de semana». «Ah, es verdad», sonó aliviado. «Me alegro. Hacía tiempo que necesitabas unas vacaciones». «Sí, eso es lo que pensaba», sonrió Maggie, mirando las tarjetas de embarque. «A veces todos necesitamos alejarnos de las costas conocidas». Tras la llamada, Maggie permaneció sentada largo rato, contemplando el viaje que les esperaba. Mañana, a estas horas, estarían todos en el barco. Ella, sus amigos, Terrence y Cheyenne. El principio sería el final de las mentiras, el final de 15 años de matrimonio basado en falsas promesas. «Disfruta de tu última noche de serenidad, cariño», pensó mientras cerraba el portátil. «Porque mañana zarpamos y va a cambiarlo todo». El crucero Sea Pearl se alzaba majestuoso sobre el muelle como un enorme pastel blanco con cubiertas escalonadas. Terence Portwood, un hombre delgado con un caro traje de lino, observaba con una sonrisa de satisfacción cómo los de la mudanza se llevaban su equipaje. «Va a ser una semana memorable», susurró mientras rodeaba con el brazo la cintura de Cheyenne Brody. La joven rubia de ojos brillantes asintió con entusiasmo mientras miraba el gigantesco barco. «No puedo creer que estemos aquí», exhaló. «Eres el hombre más increíble que he conocido». Terrence sonrió con suficiencia y la besó en la sien. «Solo lo mejor para mi musa. Te mereces todo eso y más». A unas decenas de metros de la feliz pareja, oculta tras una columna de la terminal de cruceros, Maggie observaba la escena con cara de piedra. Georgia estaba a su lado, tomando notas en un pequeño cuaderno. «Ahí está, en todo su esplendor», murmuró la periodista. «Tiene buen aspecto para haber traicionado a su mujer hace menos de 48 horas. Siempre está estupendo», replicó Maggie. «Forma parte de su marca personal». Terrence Portwood es un financiero de éxito, un marido cariñoso, un mecenas de las artes. «Ex marido», corrigió Georgia con suavidad. Maggie apretó los labios. «Hasta ahora solo en sus fantasías. Legalmente seguimos casados». Elaine, Winnie y Beatrice doblaron la esquina, rodando elegantes maletas tras ellas. «La operación crucero de represalia ha comenzado», susurró Elaine, ajustándose sus grandes gafas de sol. «Nuestro camarote está en la misma planta que el de los tortolitos, pero en el ala opuesta». «Recuerda que no nos conocemos», le recordó Georgia. «Nos mantenemos en contacto a través de mensajes y solo nos vemos en lugares seguros». «Es como una película de espías», sonrió Beatrice. «Nunca pensé que me vería envuelta en algo así». «No es un juego», dijo Maggie con seriedad. «Se trata de restablecer la justicia y de ayudar a una chica ingenua que no se da cuenta de dónde se ha metido». Las amigas asintieron al unísono. El plan estaba claro, los papeles asignados. Las 5 mujeres se dirigieron en distintas direcciones, como piezas de un tablero de ajedrez que inician una partida complicada. El embarque en el transatlántico transcurrió sin contratiempos. Maggie se retrasó deliberadamente para evitar un encuentro fortuito con Terrence y Cheyenne. Cuando por fin embarcó, el barco ya se había alejado del muelle y Seattle se fundía lentamente en una bruma nebulosa. Su camarote era acogedor y elegante. Una cama de matrimonio,
un balcón con vistas al océano y un minibar con champán. Maggie deshizo las maletas, se puso un vestido ligero de verano y se miró en el espejo. Le devolvió la mirada a una desconocida, una mujer decidida, de mirada directa y sonrisa leve, casi depredadora. Su teléfono vibró. Un mensaje de Vinnie. Objetivos localizados en la piscina principal. Comenzando operación. Winnie Ramírez, psicóloga con 20 años de experiencia, estaba cómodamente sentada en una tumbona junto a la piscina. Llevaba un modesto pero elegante traje de baño y un sombrero de paja de ala ancha. En una mesa cercana había un libro sobre la psicología de las relaciones, un detalle pequeño pero importante para la conversación que se avecinaba. Unos minutos después, Terrence y Cheyenne aparecieron junto a la piscina. Ella con un bikini brillante que realzaba su esbelta figura, él con un bañador corto de diseño que mostraba un cuerpo en forma para su edad. Ocuparon las tumbonas a pocos metros de Winnie. ¿Crees que el agua está demasiado fría?, preguntó Cheyenne, mirando la piscina con recelo. Es perfecta para ti, sonrió Terrence, como todo en este barco. Winnie respiró hondo y puso en marcha su plan. Se le cayó piano un libro, que aterrizó junto a la tumbona de Cheyenne. «Oh, perdón», exclamó Winnie levantándose. «Creo que me he vuelto demasiado despistada en vacaciones». Cheyenne cogió el libro y miró la portada con interés. Manipulación emocional en las relaciones íntimas. Lo leyó en voz alta y sonrió. Suena interesante. Literatura profesional, explicó Winnie acercándose. Soy psicóloga y ni siquiera en vacaciones puedo apartarme de mi trabajo. Winnie Ramírez, le tendió la mano. Cheyenne Brody, respondió la chica, estrechándole la mano. Y este es Terrence, dudó un segundo, mi compañero. Terrence asintió con una sonrisa cortés, pero Winnie pudo ver la ligera tensión en su mirada. ¿Primer día de crucero?, preguntó Winnie, sentándose en el borde de una tumbona cercana. Sí, respondió Cheyenne alegremente. Y el primer crucero de mi vida. No tenía ni idea de que los barcos fueran tan grandes. Yo tampoco, mintió Terrence. Siempre he preferido los aviones. Winnie tomó nota mental. Primera mentira pillada. Sabía por Maggie que Terrence y ella habían estado en 2 cruceros durante su matrimonio. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos?, preguntó Winnie, desviando la mirada de Terrence a Cheyenne. Casi 6 meses, respondió Cheyenne con una suave sonrisa. Aunque a veces parece que nos conociéramos de toda la vida. Es un buen momento, asintió Winnie. Normalmente, al 6.º mes de relación, las parejas han pasado por sus primeras pruebas serias. ¿Habéis pasado por un par de crisis? Cheyenne se rió nerviosamente. Bueno, hay ciertas circunstancias. Cheyenne, dijo Terrence en tono de advertencia, estoy seguro de que la señora Ramírez no quiere oír nuestras historias personales. Al contrario, objetó Winnie en voz baja. Las relaciones humanas son lo más interesante del mundo, sobre todo para un psicólogo. Terrence está en pleno proceso de divorcio, soltó de pronto Cheyenne. Su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad, pero los asuntos legales llevan su tiempo. Winnie puso una expresión comprensiva. El divorcio nunca es fácil, sobre todo después de años de matrimonio. Queens, aclaró Cheyenne con un toque de orgullo, como si saber ese detalle demostrara su cercanía a Terrence. Impresionante, asintió Winnie, observando atentamente a Terrence. El hombre estaba claramente nervioso, con los dedos golpeando el reposabrazos de la tumbona. ¿Y en qué fase del proceso nos encontramos? En la fase final, respondió Terrence rápidamente. Solo hay que resolver algunos trámites. Ya sabes, cuestiones de propiedad. Ya veo, dijo Winnie con simpatía. ¿Tu exmujer dejó pasar la situación fácilmente? Terrence se tensó visiblemente. Nos separamos de forma civilizada. Maggie siempre fue una mujer razonable. ¡Qué maravilla!, sonrió Winnie.
Es muy raro encontrar parejas que puedan poner fin a una relación sin dramas. Normalmente, el cónyuge que no ha iniciado el divorcio pasa por todas las fases del duelo: negación, ira, negociación, depresión. Maggie está perfectamente, le cortó Terrence. Lleva mucho tiempo aceptando que nuestra separación es inevitable. ¿Y sabe lo de Cheyenne?, preguntó Winnie inocentemente. La incómoda pausa se prolongó. No exactamente, respondió finalmente Terrence. Pensamos que sería mejor decírselo una vez finalizado el divorcio. ¿Para qué causarle un dolor innecesario? Cheyenne frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. Es muy considerado por tu parte, asintió Winnie, notando la primera grieta. Por cierto, mis compañeros de mesa en el restaurante resultan ser profesores de la Universidad de Seattle. ¿Los conoces por casualidad? Terrence se puso visiblemente pálido. Creo que no. No me relaciono con el mundo académico, se levantó bruscamente. Cheyenne, ¿no quieres ir a nadar? El agua parece deliciosa. En realidad, prefiero tomar antes una bebida fresca, contestó Cheyenne. ¿Quizá la señora Ramírez podría acompañarnos? Por favor, llámeme Winnie, sonrió la psicóloga. Y me encantaría tomar un cóctel con usted. Era evidente que a Terrence no le gustaba este giro de los acontecimientos, pero no encontró una forma educada de negarse. El trío se dirigió al bar de la piscina, donde Winnie continuó con su trabajo de joyería, entretejiendo en la conversación pequeñas incoherencias en la historia de Terrence. A última hora de la tarde, la primera fase del plan se había ejecutado con éxito. Cheyenne ya parecía un poco preocupada y Terrence parecía molesto. Winnie envió un mensaje a los demás. Las semillas de la duda han sido sembradas. Su salida. Elaine llevaba todo el día preparándose para su papel. Antigua modelo, sabía cómo llamar la atención de un hombre. Enfundada en un ajustado vestido de noche con un profundo escote, se dirigió al bar del barco, el Sea Breeze, donde Terrence y Cheyenne planeaban pasar la velada, según la información de Winnie. La pareja estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, bebiendo cócteles y admirando la puesta de sol sobre el océano. Elaine se sentó en la barra, eligiendo deliberadamente un lugar con buenas vistas de su mesa. 20 minutos después, Cheyenne se levantó y se dirigió al aseo de señoras. Elaine se puso inmediatamente en acción. Dejó caer a Guiu su bolso junto a la mesa de Terrence. Cuando él se agachó para recogerlo, sus miradas se cruzaron. «Gracias», murmuró Elaine. «Los caballeros no abundan en los cruceros». Terrence la examinó de pies a cabeza, deteniendo su mirada en su escote. «Siempre encantado de ayudar a una mujer guapa», respondió con una sonrisa que Maggie llamó su sonrisa de tiburón. «¿Viajas sola?» «Por desgracia», suspiró Elaine. «Una amiga no pudo ir en el último momento. Ahora tengo que salir sola». «Es una pérdida de potencial». Terrence le indicó con un gesto que se sentara. «¿Quieres tomar algo?» Elaine dudó unos segundos y luego se sentó con elegancia en la silla de enfrente. «¿Por qué no? Una copa de champán, por favor». Terrence llamó al camarero y pidió. Sus ojos recorrieron con franqueza la figura de Elaine. Terrence Portwood se presentó tendiéndole la mano. Elaine Marshall le estrechó la mano apretando deliberadamente sus dedos entre los suyos. «¿A qué te dedicas, Terrence?» «Me dedico a las finanzas. Gestiono un fondo de inversión». «Qué emocionante», mintió Elaine con fingida admiración. Siempre había admirado a los hombres que sabían manejar dinero. Terrence sonrió con suficiencia. «Es un arte. Pocos hombres lo dominan. ¿Y tú eres uno de los pocos elegidos?» «Digamos que tengo ciertos talentos». Elaine se inclinó más cerca, creando la ilusión de intimidad. «Me encantan los hombres con talento, especialmente los hombres que son maduros y experimentados». Terrence se sintió claramente halagado. Miró nervioso hacia la puerta del baño, pero Cheyenne aún no había vuelto.
¿A qué te dedicas, Elaine? Dirijo una agencia de modelos, respondió ella, lo cual era casi cierto. Trabajar con mujeres guapas es mi pasión. Eso suena fascinante, coqueteó Terrence abiertamente, completamente ajeno a su compañera. Quizá podríamos continuar esta conversación esta noche, en un lugar más privado. Elaine le dedicó una sonrisa enigmática. Tal vez. Camarote número 327. Pásate después de las 11 si puedes, libre. En ese momento apareció Cheyenne en la puerta del bar. Elaine se levantó rápidamente. Gracias por el champán, señor Portwood. Quizá vuelva a verle. Se marchó, sintiendo la mirada de Terrence sobre ella y notando la expresión avergonzada en el rostro de Cheyenne. Misión cumplida. Las semillas de los celos sembradas. Georgia comenzó su parte del plan a la mañana siguiente. Vestida con un estricto traje pantalón y con una insignia que rezaba The Marine Gazette, Ship's Newspaper, sobre el pecho, esperó a la pareja en la cafetería donde solían desayunar. Cuando Terrence y Cheyenne aparecieron, la tensión entre ellos ya era palpable. Cheyenne parecía un poco deprimida y Terrence parecía molesto, el momento perfecto para las preguntas incómodas. «Buenos días», les saludó Georgia alegremente cuando se acercaron a la mesa. «Georgia Wilson, del periódico del barco, la Gaceta Marítima. Estamos haciendo una serie de entrevistas a pasajeros para nuestra edición diaria. ¿Podrían dedicarme unos minutos?» Cheyenne parecía intrigada, Terrence receloso. «Claro», respondió Cheyenne antes de que Terrence pudiera abrir la boca. «Será un placer. Espléndido». Georgia se sentó a la mesa y sacó una grabadora. «Por favor, preséntense. Cheyenne Brody, un artista de Seattle, y mi socio, Terrence Portwood, un financiero», añadió Terrence, claramente reacio a participar en la entrevista. «¿Cuánto tiempo lleváis juntos?» «Casi 6 meses», respondió Cheyenne. «Pero parece como si nos conociéramos de toda la vida». «¡Qué romántico!», exclamó Georgia. «¿Cómo os conocisteis?» «Terrence me contrató para decorar su despacho», dijo Cheyenne con orgullo. Enseguida reconoció mi talento. «No solo talento», añadió Terrence, tratando de mostrarse galante. «¿Y estas son vuestras primeras vacaciones juntos?», continuó Georgia, fingiendo anotar sus respuestas. «Sí, lo es, y es especial», asintió Cheyenne. «Terrence me ha sorprendido. No me había dado cuenta hasta el último momento de que nos íbamos de crucero». Georgia vio que Terrence hacía una leve mueca de dolor. «Un regalo sorprendentemente generoso», dijo. «Los billetes para este crucero son caros». «Terrence es muy generoso», dijo Cheyenne con cariño mirándolo. «¿Y tus planes de futuro?», preguntó Georgia, volviendo la mirada hacia Terrence. «He oído que estás en trámites de divorcio». Terrence se atragantó con el café. «¿De dónde has...?» «De la encantadora mujer con la que charlabas ayer junto a la piscina», explicó Georgia con inocencia. «Winnie, ¿verdad? Mencionó que ponías fin a un matrimonio de 15 años». Cheyenne miró a Terrence con ligera preocupación. «Sí, así es», respondió finalmente. «Mi ex mujer y yo decidimos que era hora de pasar página». «¿Y ella se tomó bien la noticia de su relación con la señorita Brody?», siguió insistiendo Georgia. Hubo una pausa incómoda. «Aún no lo hemos hablado con ella», admitió Terrence a regañadientes. «Creo que algunas cosas se comunican mejor en persona que por teléfono». «Es muy considerado por su parte», asintió Georgia. «¿Podría hablarme un poco de su ex mujer? ¿A qué se dedica?» «Enseña historia del arte», respondió Terrence brevemente, claramente ansioso por cambiar de tema. Georgia vio que Cheyenne enarcaba las cejas, sorprendida. «¿Historia del arte?», intervino la chica. «Nunca dijiste que a Maggie le gustara el arte. ¿O sí?» Terrence sonrió tenso. «Debo de haber olvidado mencionarlo». «Qué asombrosa coincidencia», dijo Georgia. «Tu ex mujer es historiadora del arte y tu nueva amante es artista».
Está claro que tienes un tipo. Terrence la miró molesto. Aprecio el talento y la inteligencia, en cualquiera de sus formas. Y la belleza, por lo que parece, añadió Georgia con una sonrisa. Debo decir que la señorita Brodie es realmente encantadora. ¿Cuántos años tiene, si no es un secreto? 27, dijo Cheyenne. ¿Y usted, señor Portwood? 46, dijo Terrence de mala gana. Casi 20 años de diferencia, dijo Georgia pensativa. Y su ex mujer también tiene unos 40, ¿no? Terrence apartó la taza bruscamente. Creo que la entrevista ha terminado. Tenemos planeada una gira. Claro, claro, claro. Georgia se apresuró a recoger sus cosas. Gracias por su tiempo. Y por cierto, se volvió hacia Cheyenne. He visto tu trabajo en la Galería Vanguard. Tienes un talento increíble. ¿Así? A Cheyenne se le iluminó la cara. ¿Has estado en mi exposición? Sí. Marcus Stein es un viejo amigo mío. Me habló muy bien de ti. Cheyenne se animó, pero Terrence parecía cada vez más molesto. Deberíamos irnos, dijo con insistencia, levantándose de la mesa. Por supuesto, asintió Georgia. Que tengan un buen día. Cuando la pareja se marchó, Georgia envió un mensaje a los demás. Misión cumplida. Cheyenne ya empieza a notar las incoherencias. Terrence se está poniendo nervioso. Al atardecer del segundo día del crucero, las pequeñas grietas en la relación de Terrence y Cheyenne empezaron a ensancharse. Winnie, reunida con Maggie en un rincón apartado de la biblioteca, le informó de los progresos de la operación. Cheyenne está claramente trastornada, dijo la psicóloga. Mi trabajo con ella está empezando a dar sus frutos. Cada vez hace más preguntas, y Terrence se enfada cuando no puede darle respuestas coherentes. ¿Qué aspecto tiene en general?, preguntó Maggie, tratando de mostrarse despreocupada, pero una nota de vulnerabilidad se deslizó en su voz. Tenso, constantemente mirando el teléfono, irritable por cosas sin importancia. Ya sabes, los signos clásicos de alguien que está perdiendo el control de la situación. Maggie asintió, sintiéndose extrañamente satisfecha. ¿Y Cheyenne? Me gusta, confesó Winnie bruscamente. Una chica inteligente y con talento, un poco ingenua, lo que la hace vulnerable a manipuladores como Terrence, pero tiene un núcleo interno. Cuando por fin se sepa la verdad, creo que será capaz de manejarla. Maggie miró pensativa por la ventana, hacia el vasto océano que se extendía hasta el horizonte. Sabes, no la odio. Es raro, ¿verdad? Se acuesta con mi marido y yo solo pienso en salvarla de sus mentiras. Eso es porque eres empática, Maggie, dijo Winnie suavemente. Y porque lo entiendes. Ella es tan víctima como tú. La diferencia es que yo he tenido 15 años para enterarme de la verdad, sonrió Maggie con amargura, y la obtendría en 3 días. Mientras tanto, Elaine envió un mensaje de texto diciendo que Terrence la había llamado 2 veces y la había invitado a una cena privada. Georgia informó de que había preparado un encuentro dial con los colegas universitarios de Maggie, que reconocerían a Terrence durante la excursión a tierra de mañana. El plan estaba funcionando. La red que rodeaba a Terrence se estaba reduciendo y Cheyenne empezaba a ver, lenta pero inexorablemente, el verdadero rostro del hombre en el que había depositado sus esperanzas. Al atardecer del tercer día de crucero, Maggie estaba en su balcón, mirando el cielo estrellado sobre el océano tranquilo. En algún lugar del mismo barco, 2 realidades chocaban: la verdad que ella conocía y la mentira en la que vivían Terrence y Cheyenne. Pronto esos mundos se cruzarían por fin y nada volvería a ser lo mismo. Maggie respiró profundamente el aire salado del mar. Extrañamente, en lugar de rabia y dolor, solo sintió una tranquila determinación y algo parecido a la compasión, no solo por ella y por Cheyenne, sino, paradójicamente, incluso por Terrence. ¿Cómo de vacía debe de ser la vida de un hombre si la construye sobre mentiras? El teléfono en la mano de Maggie vibró.
Un nuevo mensaje de Beatrice. Todo listo para la revelación de mañana. Terrence se va a romper como un castillo de naipes. Maggie sonrió a las estrellas. Mañana el juego pasaría a un nuevo nivel, y Terrence tendría que enfrentarse a las consecuencias de su doble vida. La mañana del cuarto día del crucero estaba despejada y sin viento. El Perla del Mar navegaba suavemente por las aguas del Pacífico y los pasajeros disfrutaban de la serena paz del océano. Para la mayoría de ellos, el día no era diferente del anterior, otra jornada de relajadas vacaciones. Pero para las 6 personas a bordo, hoy iba a cambiarlo todo. Beatrice Hendricks se despertó antes de lo habitual. Abogada de empresa con 15 años de experiencia, estaba acostumbrada a los encargos de responsabilidad, pero la misión de hoy era especial. No estaban en juego contratos millonarios, sino la vida y la felicidad de su mejor amiga. Abriendo su portátil, Beatrice echó otro vistazo al material que había reunido. Impresiones de los mensajes de Terrence a otras mujeres, que se remontaban a épocas en las que había jurado amor eterno a Cheyenne. Fotos de fiestas de empresa en las que había presentado a Maggie como Bang y no como su esposa. Y, por último, los documentos de compra de una casa de lujo en un suburbio de Seattle, un trato que Cheyenne claramente desconocía. «Hoy recibirá su merecido, señor Portwood», murmuró Beatrice, cerrando el portátil de un portazo. Mientras tanto, al otro lado del barco, Cheyenne Brody estaba sentada en el balcón de su camarote, contemplando con nostalgia el vasto océano. Los últimos días le habían producido una extraña inquietud. Las pequeñas incoherencias en las historias de Terrence, su repentina irritabilidad, sus respuestas evasivas a preguntas directas, todo se sumaba para formar un cuadro inquietante. La había desconcertado especialmente el incidente de ayer, cuando se cruzaron con una pareja de la universidad y la mujer exclamó excitada: «Terrence, qué sorpresa, ¿Maggie también está aquí?». La expresión de la cara de Terrence en ese momento era digna de verse, una mezcla de horror y pánico. Murmuró rápidamente algo inaudible y se llevó a Cheyenne literalmente a rastras. Y luego estaba la extraña llamada telefónica que ella había oído por casualidad. Terrence estaba hablando con una tal Elaine sobre una reunión de negocios esta noche, y su voz tenía entonaciones que Cheyenne conocía bien, la forma en que le había hablado al principio de su relación. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Buenos días, dormilona», sonrió Terrence, entrando con una bandeja. «He traído el desayuno». «Qué bien», intentó sonreír Cheyenne, pero no fue muy convincente. «¿Ocurre algo?». Terrence dejó la bandeja y se sentó a su lado, cogiéndole la mano. «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Me siento rara, como si algo no encajara». Terrence se tensó, pero rápidamente volvió a poner una expresión despreocupada en su rostro. «Es solo el mareo. Tómate una pastilla y se te pasará». «No es mareo, Terrence». Cheyenne lo miró directamente a los ojos. «Dime, ¿de verdad has pedido el divorcio?». «Claro que sí», respondió él con demasiada rapidez. «Ya te lo he dicho, todo está en la fase final». «Entonces, ¿por qué esa mujer preguntó ayer si Maggie estaba aquí? Obviamente no sabía lo de tu divorcio». Terrence parecía molesto. «Linda siempre ha sido una cotilla. Maggie y yo decidimos no hacer público nuestro divorcio hasta que los trámites estuvieran finalizados para evitar habladurías innecesarias». La respuesta parecía plausible, pero algo en los ojos de Terrence hizo dudar a Cheyenne. «¿Y la reunión de negocios de hoy? ¿Con Elaine?». El rostro de Terrence se congeló. «¿Has estado escuchando mis conversaciones?». «No, lo he oído por casualidad cuando salía de la ducha», se defendió Cheyenne. «No dijiste nada de reuniones de negocios en el crucero». «Porque surgió espontáneamente», se levantó Terrence con movimientos bruscos. «Elaine Marshall es una importante clienta potencial.
Dirige una agencia de modelos y busca un asesor financiero. Podría ser un negocio lucrativo. ¿Una agencia de modelos?, intervino Cheyenne, recordando a la preciosa mujer rubia con la que Terrence había hablado hacía unos días en el bar. ¿Era la mujer del vestido rojo? ¿Alta? ¿Delgada? No tengo ni idea de quién estás hablando, le cortó Terrence. Mira, tengo que prepararme para la reunión. Nos vemos en la cena. Le dio un rápido beso en la mejilla y salió de la cabaña, dejando a Cheyenne con más preguntas. Ella se levantó con decisión. Se acabaron las conjeturas y el tormento de las dudas. Hoy obtendría respuestas. Unas cubiertas más abajo, en el lujoso spa del barco, Maggie disfrutaba de un masaje. Era un extraño placer relajarse cuando se sabía que estaba a punto de avecinarse una tormenta, pero Winnie insistió en que Maggie tenía que estar impecable para el acto final. ¿Cómo va la operación?, preguntó Maggie a la masajista, que resultó ser nada menos que Georgia con su etiqueta de identificación puesta. Según lo previsto, respondió la periodista en voz baja, amasando los hombros tensos de su amiga. Beatriz ocupará su puesto en el restaurante dentro de una hora. Elaine ha confirmado una reunión de negocios con Terrence a las 7 de la tarde en la sala de conferencias del Neptune. Winnie debería interceptar a Cheyenne en el balneario dentro de 20 minutos. ¿Estás seguro de que vendrá aquí? Según el programa de tratamientos que tenemos, sí, asintió Georgia. Masaje y exfoliación con sal a las 11:30. Maggie cerró los ojos intentando detener el temblor nervioso. Empiezo a tener dudas, admitió en voz baja. ¿Y si este plan es demasiado cruel? ¿Y si estamos traumatizando aún más a Cheyenne? No estamos haciendo nada cruel, replicó Georgia. Solo estamos mostrando la verdad. Créeme, descubrirlo ahora será mucho menos doloroso que después de 5 años de matrimonio y 2 hijos. Maggie asintió. Georgia tenía razón. Cheyenne merecía saber a quién estaba atando su vida. ¿Estás lista para la confrontación de esta noche?, preguntó Georgia. No estoy segura, respondió Maggie con sinceridad. No he visto a Terrence desde el día que robó las entradas. No sé cómo reaccionaré. Recuerda que ya no eres una víctima, dijo Georgia con firmeza. Eres una mujer fuerte e independiente que se merece algo mejor. Maggie apretó la mano de su amiga con gratitud. Luego miró el reloj. Era la hora. Cheyenne ya debería estar de camino. Georgia asintió y salió rápidamente del despacho. Unos minutos después, la sustituyó una masajista de verdad, y Maggie, envuelta en su bata, se dirigió a la zona de relajación con infusiones de hierbas. El plan funcionó a la perfección. 15 minutos después, Cheyenne entró en la zona de descanso, acompañada de Winnie. Charlaban animadamente. «Qué casualidad encontrarte de nuevo», dijo Winnie con una sonrisa genuina. «¿Qué tal el crucero hasta ahora?» «Bien, aunque un poco confuso», respondió Cheyenne con una sonrisa nerviosa. «Ah, esas novelas de crucero», asintió Winnie comprensiva. «Siempre añaden dramatismo a las vacaciones». Se sentaron en una mesa no muy lejos de Maggie, que fingía estar absorta en la lectura de una revista, pero en realidad escuchaba atentamente. «En realidad no se trata de la novela», suspiró Cheyenne. «Es más bien que empiezo a dudar de la sinceridad de Terrence». «¿Oh?». Winnie puso cara de sorpresa. Parecía un hombre muy serio. «Sí, es serio. Y considerado y generoso», titubeó Cheyenne. «Pero en los últimos días he empezado a notar cosas extrañas, incoherencias en sus historias, y esas reuniones de negocios en medio de las vacaciones. Los hombres a menudo no saben desconectar del todo», dijo Winnie en voz baja. «Sobre todo los hombres como Terrence, con muchas responsabilidades». «No es solo trabajo», bajó la voz Cheyenne. «Empiezo a pensar que no está siendo del todo sincero sobre su divorcio». «¿Divorcio?», preguntó Winnie con una medida sorpresa. «¿Quieres decir con Maggie?». Cheyenne se quedó helada. «¿Conoces a Maggie?». «Claro que sí.
respondió Winnie con indiferencia. Maggie Portwood es una de las profesoras de historia del arte más respetadas de la Universidad de Seattle. Nos cruzamos a menudo en actos de la facultad. Es adorable, y Terrence y ella siempre han parecido una pareja muy armoniosa. Cheyenne palideció. ¿Una pareja armoniosa? Pero Terrence dijo que hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una formalidad, que llevaban separados más de un año. Winnie fingió confusión. ¿En serio? Qué raro. Los vi juntos en un acto benéfico hace apenas un mes. Parecían muy felices. Terrence incluso hizo un emotivo brindis por sus 15 años de matrimonio. Fue casi vergonzoso para mi marido y para mí, que solo llevamos 10 años casados. Cheyenne parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. ¿Estás segura de que es el mismo Terrence Portwood? Alto, bigotes grises, ligera cicatriz sobre la ceja derecha. Sí, sin duda es él, asintió Winnie. Se hizo la cicatriz en su luna de miel en Grecia. Maggie le había contado la historia, algo sobre un salto desde un acantilado que salió mal. Cheyenne se levantó bruscamente y derramó el té. Perdona, tengo que irme. Espera, le dijo Winnie cogiéndola del brazo con suavidad, pero con insistencia. ¿He dicho algo malo? No, es que necesito hablar con Terrence. Claro, le soltó Winnie la mano. Pero ya sabes, a veces es mejor conocer todos los hechos antes de enfrentarse a alguien, especialmente un hombre que es propenso a, digamos, a embellecer la realidad. Cheyenne se quedó inmóvil, indecisa. Maggie, aún oculta por la revista, contuvo la respiración. ¿Cuáles son los hechos?, preguntó finalmente Cheyenne, hundiéndose de nuevo en su silla. Bueno, por ejemplo, la verdad sobre el estado de su divorcio, sugirió Winnie. Los procesos de divorcio son públicos, se pueden comprobar. ¿Cómo? Tengo una amiga abogada a bordo. Quizá pueda ayudarnos. Cheyenne dudó. No sé. Mira, se acercó Winnie con voz aún más suave. Veo que quieres de verdad a ese hombre. Y si es realmente libre y sincero contigo, esta prueba no hará más que confirmarlo. Pero si no lo es, ¿no preferirías saber la verdad ahora que más tarde? A Cheyenne se le llenaron los ojos de lágrimas, pero asintió con decisión. De acuerdo, ¿cómo lo haremos? Mi amiga Beatrice estará en el restaurante Coral Reef dentro de media hora. Nos vemos allí y te enseñará lo que ha encontrado. Cuando Cheyenne y Winnie se fueron, Maggie dejó lentamente la revista. Le temblaban las manos. Ver cómo se desmoronaba el mundo de otra mujer era más duro de lo que había previsto, pero ya no había vuelta atrás. En el restaurante Coral Reef, Beatrice ya había tomado una posición estratégica, una mesa lo bastante apartada como para mantener una conversación privada, pero que le permitía ver toda la sala. Delante de ella había una carpeta con documentos. Cuando Winnie había hecho entrar a Cheyenne, la chica parecía pálida y decidida al mismo tiempo. Cheyenne, esta es Beatrice Hendricks, la presentó Winnie. Beatrice, a Cheyenne le gustaría saber algo sobre la situación del divorcio de Terrence Portwood. Beatrice dirigió a Cheyenne la atenta mirada de una abogada experimentada. Siéntate, señaló la silla de enfrente. Antes de empezar, tengo que preguntarte, ¿estás completamente segura de que quieres saber la verdad? Porque no hay vuelta atrás. Cheyenne respiró hondo. Sí, quiero saberlo. Beatriz asintió y abrió la carpeta. He comprobado todos los registros judiciales del condado de King del último año. Terrence Portwood no ha solicitado el divorcio. No hay ni un solo documento legal que indique su intención de disolver su matrimonio con Maggie Portwood. Cheyenne se puso aún más pálida. ¿Quizá lo solicitó en otro condado o era confidencial? Los procesos de divorcio no pueden ser completamente confidenciales. Beatrice negó con la cabeza, y aunque lo hubiera presentado en otro sitio, habría tenido que notificárselo a su mujer. Maggie Portwood no recibió ninguna notificación de divorcio. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Cheyenne secamente.
Porque soy su abogada, respondió Beatriz con calma. Y su amiga. Hubo una larga pausa. ¿Es una especie de conspiración? Cheyenne empezaba a darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Conocéis a Maggie? Sí, respondió Winnie con sinceridad. Somos sus amigas, y estamos aquí porque ella también está a bordo de este barco. ¿Qué? Cheyenne las miró atónita. ¿Ella está aquí? ¿Por qué? Porque Terrence le robó los billetes para este crucero, dijo Winnie en voz baja. Los billetes que compró con la esperanza de salvar su matrimonio. Cheyenne se agarró al borde de la mesa. No, eso no es cierto. Terrence compró los billetes, dijo. Mintió. Beatriz puso sobre la mesa una copia impresa de la transacción bancaria. Aquí está la prueba de compra. Maggie Portwood pagó 2 billetes en el Sea Pearl con su tarjeta de crédito un mes antes de zarpar. Cheyenne se quedó mirando el documento, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué iba a mentir? Si iba a quedarse con su mujer, ¿por qué invitarme al crucero? Porque Terrence Portwood no va a quedarse mucho tiempo con nadie, suspiró Beatriz. Vive el momento y coge lo que quiere sin preocuparse de las consecuencias. Sacó otro documento. ¿Sabías que Terrence está negociando la compra de una casa en Madrona? Una lujosa mansión con vistas al lago Washington, 5 dormitorios, piscina y bodega. Sí, se animó Cheyenne. Me había enseñado fotos. Planeábamos mudarnos allí después de su divorcio. Dijo que sería nuestro nido familiar. Lo mismo le dijo a su mujer, dijo Beatriz en voz baja. Solo que en su versión era su nuevo hogar, donde empezarían un nuevo capítulo de su vida matrimonial. No, Cheyenne negó con la cabeza. No, no puede ser. Una cosa más, continuó Beatriz, extendiendo las copias impresas de los mensajes. Esta correspondencia con otras mujeres data de cuando ya estabais juntos. Fíjate en el solapamiento de la redacción. Utiliza las mismas frases para distintas mujeres. Cheyenne miró los mensajes y su rostro se contorsionó de dolor. Eres el único que me comprende de verdad. Me haces sentir viva. Leyó las frases familiares que una vez le habían parecido tan especiales. ¿Se lo escribía a todo el mundo? Yo también, se oyó desde una mesa vecina. Cheyenne levantó la vista y vio a una rubia espectacular, la mujer del vestido rojo. Elaine Marshall, se presentó acercándose a su mesa. Terrence lleva intentando ligar conmigo desde el primer día del crucero, a pesar de estar contigo. Esta noche tenemos programada una reunión de negocios, que estoy segura de que pronto se convertirá en algo mucho menos serio. Cheyenne parecía absolutamente desolada. ¿Por qué me enseñas todo esto? ¿Para burlarte de una tonta que se ha enamorado de un hombre casado? No, dijo Winnie con firmeza. Para salvarte de años de engaño y dolor. No te vemos como competencia, sino como otra víctima de Terrence. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó Cheyenne con impotencia. Eso lo tienes que decidir tú, respondió Beatriz. Pero antes, quizá quieras conocer a Maggie. Ella puede contarte muchas cosas sobre cómo fue estar con Terrence Portwood durante tantos años. ¿Quiere conocerme?, se preguntó Cheyenne. ¿Por qué no me odia? Porque sabe que no es culpa tuya, le explicó Winnie con delicadeza. Solo es culpa de Terrence. Cheyenne guardó silencio un largo rato, contemplando las pruebas del engaño que se extendían ante ella. Luego asintió con decisión. De acuerdo, quiero verla. Y a Terrence, juntos, que nos explique a los dos lo que está pasando. Los amigos se miraron. Era exactamente la reacción que esperaban. Esta noche, dijo Elaine, en la sala de conferencias del Neptune, Terrence cree que se reunirá conmigo para hablar de la inversión. Estate allí a las 7 en punto. Cuando Cheyenne se marchó, los amigos se pusieron inmediatamente en contacto con Maggie. Está de acuerdo, informó Winnie. Y no está rota, más bien cabreada. Buena señal. ¿Cómo estáis?,
preguntó Georgia mirando el rostro pálido de Maggie. Es extraño, pero me siento aliviada, admitió. Es como si me hubiera quitado un peso de encima. Todo acabará pronto. A las 7 de la tarde Maggie estaba en la puerta de la sala de conferencias del Neptune, con el corazón latiéndole con fuerza. 15 años de matrimonio, innumerables momentos de felicidad y tristeza, esperanza y decepción la habían conducido a este momento. ¿Estás preparada?, preguntó Beatrice, de pie junto a ella. Maggie cuadró los hombros. Más que preparada. Dentro de la sala de conferencias, Terrence miró nervioso su reloj. Elaine llegaba 15 minutos tarde. Comprobó su teléfono. No había mensajes. Quizá había cambiado de opinión. Sería una decepción. La rubia parecía prometedora y él ya se imaginaba pasando la velada con ella. La puerta se abrió y Terrence se dio la vuelta con una sonrisa que inmediatamente se le congeló en la cara. Cheyenne entró en el vestíbulo. «¿Qué haces aquí?», preguntó sorprendido. «Creía que tenías una sesión en el balneario». «Así es», respondió Cheyenne con frialdad. «Y entonces me enteré de algunos datos interesantes sobre mi maravilloso novio». Terrence se puso tenso. «¿De qué estás hablando?». «De que no has pedido el divorcio», se acercó Cheyenne, con la voz temblorosa por la rabia contenida. «Que tu mujer compró los billetes para este crucero, que me prometiste la casa que ibas a comprarle». Terrence se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «Cheyenne, cariño, ¿quién te ha dicho esas tonterías?». «Claro que he pedido el divorcio. Todo lo demás no es más que un malentendido». «¿Ah, sí?». Cheyenne cruzó los brazos sobre el pecho. «Entonces, explícame por qué no hay constancia judicial de tu divorcio. ¿Por qué todos los que os conocen a Maggie y a ti en este barco hablan de vosotros como de una pareja feliz? ¿Por qué estabas flirteando con esa chica rubia con la que hoy tienes una reunión de negocios?» Terrence se estaba enfadando. «¿Quién te ha dicho esas chorradas? ¿Me estaba siguiendo? ¿Controlándome? Estaba haciendo lo que yo debería haber hecho hace 15 años». Se oyó una tranquila voz femenina desde la puerta. Terrence se giró bruscamente y se quedó inmóvil. En la puerta estaba Maggie, su mujer, que se suponía que estaba en Seattle, no en este barco. «¿Maggie? ¿Qué demonios?». Parecía completamente sorprendido. «¿Qué haces aquí?». «Viajar en un crucero», respondió Maggie con calma al entrar en la sala. «Con los billetes que he comprado, por cierto». «Es una locura», se rió Terrence nervioso, cambiando la mirada de una mujer a otra. «Están confabuladas». No solo ellas. Entraron en la habitación Winnie, Elaine, Georgia y Beatrice. Terrence sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. «¿Qué está pasando? ¿Qué clase de circo es este?». «No es un circo, Terrence», dijo Maggie con calma. «Es el momento de la verdad». Se volvió hacia Cheyenne. «No nos han presentado formalmente. Maggie Portwood». «Cheyenne Brody», respondió la chica en voz baja. Lo siento». «No tienes nada de qué disculparte», dijo Maggie en voz baja. «Eres tan víctima de sus mentiras como yo». Terrence, viendo que la situación estaba completamente fuera de control, pasó a la ofensiva. «¿Qué clase de conspiración es esta?», gritó. «Os habéis vuelto todos locos. Maggie, ¿me has estado siguiendo? ¿Contrataste a estas mujeres para espiarme? Eso es ilegal». «Nadie te estaba espiando», objetó Beatrice con calma. «Solo comprobamos los hechos abiertos y públicos que tan descuidadamente ignoraste». «No necesitaba espiar», añadió Maggie. «Me bastó con ver tu verdadera cara. El hombre que roba a su propia mujer, miente a su amante y engaña a ambas». Terrence tomó aire, intentando mantener el control. Su mirada se movía entre las mujeres como un animal cazado en busca de una salida. «Es curioso», dijo finalmente, intentando sonreír. «Maggie, siempre has tenido un don para lo dramático». «Sí, cogí las entradas sin preguntar y lo siento,
pero convertir esto en una especie de thriller de espías es demasiado. No me vengas con cuentos, dijo Cheyenne con brusquedad. He visto las pruebas. Me has mentido en todo, sobre tu divorcio, sobre la casa, sobre nuestros planes. ¿Qué pruebas? Terrence cambió a su habitual tono condescendiente. Cariño, te han engañado. Estas mujeres tienen sus propios planes. Aquí está el papeleo. Beatriz colocó una carpeta sobre la mesa. Comprobación de registros judiciales. No hay demandas de divorcio. Los cargos de la tarjeta de crédito de Maggie para este crucero. Tus mensajes a otras mujeres que se remontan al período de tu relación con Cheyenne. Y, por supuesto, tus negociaciones para comprar la casa de Madrona, la misma que prometiste a Maggie y a Cheyenne. Terrence se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «Esto es una invasión de la intimidad», exclamó. «Voy a demandarte por esto». «Por favor», asintió Beatriz con calma. «Me encantaría verte en los tribunales. Allí podremos discutir cómo utilizaste fondos de la empresa para gastos personales relacionados con tus numerosos asuntos». Terrence jadeó de indignación. «Eso es una calumnia». «No, son hechos», replicó Beatriz. «Verificados y documentados». Cheyenne se volvió hacia Maggie con los ojos brillantes de lágrimas. «¿Sabías lo mío todo este tiempo?» «No todo», respondió Maggie con sinceridad. «Sospechaba que Terrence salía con alguien, pero me lo callé durante mucho tiempo. Solo supe de ti específicamente cuando él robó las entradas». «¿Y no me odias?» Cheyenne sonó desconcertada. «No», dijo Maggie en voz baja. «Eres una joven con talento que se merece algo mejor que ser un peón en los juegos de mi marido». «Ex marido», aclaró Beatriz. «Ayer presentamos los papeles del divorcio. Un mensajero los entregará en tu despacho en cuanto volvamos a Seattle». Terrence por fin se dio cuenta de la gravedad de la situación. «Maggie, hablemos de esto en privado», dio un paso hacia su mujer cambiando de táctica. 15 años no pueden deshacerse por un error. Admito que he actuado mal, pero podemos arreglarlo. ¿Errores?, preguntó Maggie con una risita amarga. «Terrence, llevas años mintiéndome, engañado, manipulado, haciéndome creer que estaba loca cuando notaba incoherencias en tus historias. No es un error, es una forma de vida». «La gente cambia», insistió, dando otro paso hacia ella. Maggie negó con la cabeza. «No, Terrence, algunas personas no cambian, solo se disfrazan mejor». Cheyenne, que había estado observando aquel intercambio de comentarios, se enderezó de pronto con decisión. «¿Sabes qué es lo más curioso?», se volvió hacia Terrence. «Te quería de verdad. Creía cada palabra que decías. Soñaba con nuestro futuro». «Yo también te quería», intentó decir Terrence, pero Cheyenne lo interrumpió. «No, eres incapaz de amar a nadie más que a ti mismo. Me utilizaste como utilizaste a Maggie y probablemente a muchas otras mujeres». Terrence, al ver que estaba perdiendo el control de la situación, sufrió de pronto un cambio drástico en su rostro. La máscara del hombre encantador y arrepentido se desvaneció, revelando ira e irritación. «¿Quién os creéis que sois?», siseó. «Maggie, siempre has estado demasiado ocupada con tu carrera para ser una esposa de verdad. Y tú, Cheyenne, eres una palurda ingenua, dispuesta a saltar a la cama con el primer hombre de éxito que prometa ayudarte con tu carrera». «Ese es el verdadero Terrence Portwood», dijo Maggie en voz baja, volviéndose hacia Cheyenne. «Un hombre que culpa a los demás de sus errores. Esto es una conspiración». Terrence alzó la voz, con el rostro contorsionado por la rabia. «Cheyenne, no les hagas caso, te están manipulando para arruinar nuestra relación». «Basta», dijo Cheyenne con cansancio. «Deja de mentir, solo por ahora». Se volvió hacia Maggie. «¿Cómo lo has soportado? ¿15 años con él?» Maggie sonrió con tristeza. «Yo también lo amé una vez, y como tú, creí cada palabra, pero en algún momento dejé de creerme a mí misma. Eso es lo peor de las relaciones con manipuladores. Te hacen dudar de tu propia percepción de la realidad». Terrence
Viendo que las dos mujeres se unían contra él, intentó cambiar de táctica. Maggie, piensa en las consecuencias. Su tono se volvió amenazador. Si pides el divorcio, lucharé por cada céntimo. Perderás la casa, la mitad de tus ahorros. ¿Amenazas? ¿En serio?, intervino Beatrice. También nos hemos preparado para eso. Tenemos pruebas de tu fraude financiero. Si intentas jugar sucio en el proceso de divorcio, esos documentos irán a parar a Hacienda. Terrence se puso blanco. No os atreveríais. Nosotros sí, asintió Beatrice con seguridad. Así que te sugiero que firmes el acuerdo de divorcio pacífica y discretamente. Maggie no tiene derecho a vuestros bienes, solo a lo que ha ganado. Terrence parecía acorralado. Su mirada oscilaba entre las mujeres como si buscara una salida a una trampa. De todos modos, no va a funcionar, dijo finalmente. Cheyenne, no puedes abandonarme. Dependes de mi apoyo. ¿Quién si no va a darte una oportunidad en el mundo del arte? Yo, dijo Maggie con calma, tengo buenos contactos en la comunidad artística de Seattle y, a diferencia de ti, aprecio de verdad el talento de Cheyenne. No lo utilizo como una forma de conseguir una joven amante. Cheyenne miró a Maggie sorprendida. ¿Has visto mi trabajo? Sí, asintió Maggie. Son excelentes, sobre todo la serie de abstractos que expusiste en la Galería Vanguard la primavera pasada. Tienes un verdadero don. Terrence observó este intercambio de comentarios con creciente horror. Estaba perdiendo el control no solo de la situación, sino también de las dos mujeres, un escenario vital que nunca había formado parte de sus planes. Esto es una locura, exhaló finalmente. Las dos estáis locas. Yo me voy. Claro que te vas, dijo Maggie con calma. Esa era siempre tu solución a los problemas. Huir y fingir que no había pasado nada. Terrence, que ya se dirigía a la puerta, se dio la vuelta bruscamente. Te vas a arrepentir de esto, Maggie. Y tú también, Cheyenne. Las dos. Con estas palabras, salió del vestíbulo dando un sonoro portazo. En el silencio que siguió, Cheyenne se hundió lentamente en una silla, cubriéndose la cara con las manos. «Soy una tonta», susurró. «¿Cómo no me di cuenta de quién era en realidad?» Maggie se acercó y le puso suavemente una mano en el hombro. «Porque es muy bueno en lo que hace», dijo en voz baja. «Créeme, he vivido con él 15 años y solo ahora lo he visto de verdad». Winnie, Elaine, Georgia y Beatrice se apartaron con tacto, dejando a las dos mujeres espacio para hablar. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó Cheyenne con impotencia. «¿Me voy a casa y hago como si no hubiera pasado nada? ¿O quedarme en el barco y disfrutar del resto del crucero?», sugirió Maggie, «sin Terrence, como una mujer libre que merecía algo mejor». Cheyenne levantó la cara manchada de lágrimas. «¿De verdad no me odias?» «No», respondió Maggie con sinceridad. «Te veo como eras hace 15 años, una mujer apasionada y con talento que conoció al hombre equivocado». «Pero estaba con tu marido», insistió Cheyenne. «Debería haber sabido que estaba casado». «Te dijo que se iba a divorciar, ¿no?», preguntó Maggie. «¿Que el matrimonio era solo sobre el papel? ¿Que no había nada entre nosotros desde hacía mucho tiempo?» Cheyenne asintió. «Se lo dijo a todas sus amantes», dijo Maggie en voz baja. «Y muchas se lo creyeron. No eres la primera y probablemente no serás la última, pero puede que seas una de las que vio la verdad a tiempo». Algo nuevo brilló en los ojos de Cheyenne, una mirada de gratitud mezclada con determinación. «Gracias», dijo en voz baja, «por abrirme los ojos. Duele, pero es mejor saber la verdad». Maggie sonrió. «Siempre es mejor saber la verdad, incluso la amarga». Estaban en la barandilla de la cubierta superior, contemplando la puesta de sol sobre el océano Pacífico. El sol se hundía lentamente en el mar, coloreando el cielo y el agua en tonos rosados y dorados. Maggie y Cheyenne permanecían en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. «Aún no puedo creer que me esté pasando esto»,
Rompió por fin el silencio Cheyenne. Hace una semana creía que había encontrado al hombre de mis sueños. Y yo creía que era culpa mía que mi matrimonio se estuviera desmoronando, dijo Maggie. Es curioso cómo una revelación puede cambiar toda una perspectiva. Cheyenne se volvió hacia ella. ¿A dónde ha ido? Nadie lo ha visto desde que hablamos ayer. Maggie se encogió de hombros. Beatrice se había enterado de que había cambiado de cuartel. Al parecer, se había escondido durante el resto del crucero. Típico de él huir de sus problemas, dijo Cheyenne, y ambas mujeres rieron involuntariamente. Las 4 amigas de Maggie se acercaron a ellas con copas de champán. ¿Lo celebramos?, sugirió Elaine, tendiéndoles las copas. Por los nuevos comienzos. Por la libertad, añadió Winnie. Por la verdad, dijo Georgia. Por la solidaridad femenina, sonrió Beatrice. Maggie cogió el vaso y lo levantó. Por las lecciones que aprendemos de los errores, y por el valor de seguir adelante. Cheyenne también levantó su copa. Por los giros inesperados del destino, y por los nuevos amigos. Sus copas tintinearon cuando el sol desapareció por fin en el horizonte y las primeras estrellas aparecieron en el cielo cada vez más oscuro. Maggie respiró hondo, sintiendo cómo el peso de 15 años se desprendía por fin de sus hombros. «¿Sabes?», dijo, volviéndose hacia Cheyenne, «se va a abrir un estudio en el centro de arte donde enseño. Es pequeño, pero tiene una iluminación estupenda. Si te interesa...». A la joven artista se le iluminaron los ojos. «¿En serio? Eso sería increíble». «Piénsalo como un regalo de inauguración», sonrió Maggie. «Un nuevo comienzo merece un nuevo espacio para la creatividad». El barco continuó su suave viaje a través del oscuro océano, llevando a las 6 mujeres a nuevos horizontes, literal y metafóricamente. Algo había terminado, pero algo mucho más importante estaba empezando. Y en este viaje ya no eran pasajeras en la vida de otras personas. Cada una se convirtió en la capitana de su propio barco.